Buen día. Magnífico día. ¿Cómo están? Yo no me hace bien. Bueno, el domingo pasado estuvimos compartiendo algo que, a mi entender, nos trae un poco de luz o de comprensión de cuál es nuestra posición hoy en Cristo, ¿no es cierto? Pablo dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y esto lo repito porque confronta mucho, ¿no? Porque siempre viene la pregunta, bueno, ¿dónde estamos? ¿O allá o acá? Alguien razona sin revelación. Yo me la paso acá y veo todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y en eso se traduce la vida. Digo, físicamente sí, pero espiritualmente no. Exacto. Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿dónde estamos? Si allá o acá, es siempre en ambos lugares. Esa es nuestra realidad en Cristo. Los fracasos de la vida vienen por pensar que estamos en esta dimensión solamente. Ahí es donde vienen los problemas. Pero esperamos estar en la No, estamos y esperamos estar. Exactamente. Entonces, siempre es un poco controversial ese asunto, porque, bueno, también hablábamos de una puerta abierta y de un trono, ¿cierto? Establecido en el cielo. Que no debemos perder esa realidad, esa perspectiva, esa óptica de que a la hora de enfrentar la vida, si desconocemos el trono del que está sentado en el trono y si desconocemos nuestra nueva posición en Cristo, vamos a tener problemas. Déjame decirte algo. A ver. Es que cuando nosotros leímos la carta a la Odisea, él dice al final, yo llamo a la puerta y llamo, ¿no? Y el que abre a mí y yo estaré con él, eso es lo que estamos esperando. Sin Cristo no podemos llevar nada. Claro. Entonces, la iglesia tiene que vivir para poder enfrentar todo esto de una manera correcta. Es vivir la vida, enfrentar los retos de la vida sin perder de vista el trono de la gracia. Y si nos encontramos en problemas, en dificultades, porque las hay y muchas, y van a venir peores, entonces hay una recomendación del escritor de Hebreos, y yo digo que es Dios, porque no se sabe un autor humano, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Una palabra así que nos permite a nosotros entender que sí, dificultades, problemas, enfermedades, pérdidas, dolores, traiciones y de todas estas cosas van a venir, porque pues vivimos en un mundo perdido que tiene unas características distintas a las del reino, y eso, cuando nos encontremos con el agua al cuello, si es la situación, tenemos donde acudir. Ahí está el trono, ahí está nuestro Señor, el Padre, está el Hijo como abogado, como intercesor también, aún el Espíritu Santo, y podemos acudir a Él para encontrar ese oportuno socorro que la Biblia nos recomienda. Entonces, es un asunto de óptica, pero también es el resultado de la revelación. Porque, como decía yo el domingo pasado, es triste la vida de muchos cristianos que al no tener en cuenta estas cosas viven la vida cristiana se les convierte en un problema, en una tragedia. O sea, por eso es que se desaniman y terminan incluso yéndose algunos, retrocediendo en la fe, después de haber hecho todo haber creído, bautizarse, congregarse,
pero llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan como la historia del que construyó su casa sobre la arena y el que construyó la casa sobre la roca. Dice, vinieron los vientos, vinieron los ríos y la casa se cayó porque no estaba edificada sobre la roca. Eso pasa. Entonces ahí, cuando no vemos la vida como con la óptica correcta, vienen los ríos, vienen los vientos que se llaman problemas y dificultades. Entonces la casa se cae porque no está bien fundamentada. Es decir, Cristo no es la roca ahí, porque la roca es Cristo. Entonces yo los animo, hermanos, a que enfrentemos lo que tenemos por delante o lo que estamos pasando con el trono a la vista, con la puerta abierta, reconociendo el poder del que está sentado en el trono y la capacidad que tiene. Ahora, el Señor nos dijo a nosotros nos dijo, yo me voy. Y se fue al Padre, pero yo le voy a dejar al Consolador. Esa palabra, Consolador, significa mucho. Y también dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que el Señor nos da, esa capacidad, esa dinamis, ese power, como le llaman en algún idioma, es lo que nos permite a nosotros poder para no solamente a que ocurran cosas que vamos a ver hoy como milagros, sanidades y hasta resurrecciones incluso, sino poder para enfrentar la vida normal, la vida cotidiana, en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en todas las circunstancias que nos toque vivir. El poder es para eso. Y poder también para hacer la voluntad de Dios. Alguien no puede, entonces uno no puede decir no puedo. Es distinto, no quiero. Pero decir un cristiano hoy en día que nació de nuevo, que no puede, oiga hermano, algo no está funcionando bien. Entonces, yo, pues, para no pasar tan rápido el asunto de lo del domingo pasado, que sigamos con esa puerta abierta. Ahora, la puerta está abierta. Que yo la quiera cerrar es otra cosa. O que quiera vivir sin conciencia de que esa puerta está abierta y disponible, ya eso es responsabilidad particular de cada cual. Y lo único que puede cerrar eso, si de cerrar se trata, y si se puede, es nuestro pecado, nada más. El pecado es el que pone ese límite ahí entre Dios y nosotros. Y el pecado tiene solución. A todas las cartas casi el Señor le dijo, arrepiéntete. Y la solución es esa, no hay otra. Arrepiéntete. Ahora, para entrar ya en este otro tema que quiero reflexionar con ustedes sobre la Gran Comisión, voy a hacer una pregunta para que no para que me la conteste a mí, sino para que usted mismo revise respecto a la Gran Comisión. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace un mes o digamos hace una hora, hace un día, una semana, un mes, un año? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien el Evangelio? No me la conteste, es más para que nos demos cuenta de la importancia de este tema, para que revisemos. Y la dejo ahí un poquito suelta para que el Espíritu Santo permita tener esa capacidad de redarguirnos y de ubicarnos en la realidad también. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien el Evangelio? Y eso solamente de compartir, porque la Gran Comisión tiene dos elementos: ese de compartir y el discipulado. Imagínense. Pero si nos cuesta trabajo la primera parte, que es más fácil, porque es hablar,
¿qué queda para lo otro? Por ejemplo, reunirse en un grupo casero, o una reunión de jóvenes, un encuentro de matrimonios, de varones, vamos a tener uno, de damas o de niños, lo que usted quiera. Entonces, a veces nosotros como cristianos, que somos muy facilistas, reducimos todo a la mínima expresión. Y la mínima expresión puede ser simplemente ir a un culto el domingo. Eso es todo. A eso se traduce la vida cristiana de muchos. Porque es lo más fácil, es lo más cómodo. Y eso, sin contar la dificultad que tienen muchos para eso, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, en esa dinámica de vivir de acuerdo a la palabra, compartiendo vida, porque la gran comisión o el evangelio lo que pretende es compartir vida al que no la tiene. Yo escuché a un hermano hace rato, un argentino, me acuerdo, lo tengo en cassette, que él compartía un tema que para esos tiempos era bastante controversial, porque fue por los 80, evangelizando a la iglesia. Y lo escuché por ahí también, hace unos días, por internet, donde alguien, no sé si MacArthur o uno de estos, evangelizando a la iglesia. ¿Se imagina eso? Porque creo que hay que hacer un pre-speech, como le llaman técnicamente por ahí. Hay que evangelizar a la iglesia para que la iglesia a su vez evangelice a otros. Para sacar a la iglesia de ese estado de confort y de la mínima expresión y se preocupe por la salvación de los demás. Es una obligación impuesta por el Señor a todos. Aquí no se salva nadie. Entonces, la pregunta que hice tiene un propósito. Revisemos nuestras agendas, nuestros motivos, y muchas veces compartimos porque nos nace, porque entendemos el mandamiento, pero también hay muchos que les da miedo compartir, y ese es uno de los mayores problemas. En estos tiempos es mucho más difícil compartir que hace 10 años. Porque ya casi, bueno, siempre lo han hecho, pero ya por peso de ley ya se puede encarcelar, incluso en algunos países, a personas que coartan la libre o la libre voluntad de las personas con el evangelio. Hace unos días había un debate aquí en el Congreso de Colombia, porque la minoría, que yo dudo que sea minoría, siempre lo he dudado, que quieren imponerle a las mayorías sus doctrinas erradas, y era la agenda gay, que quería que se aprobara una ley que llevara a la cárcel a las personas que predicaran el evangelio. Entonces, eso produce más miedo, y esa es la intención de Satanás, producir miedo en las personas para que se callen y no compartan el evangelio. Es que yo no soy evangelista. Tú has creído que no eres evangelista. Sí eres evangelista. La gran comisión te obliga a hacerlo. El apóstol Pablo, en alguna oportunidad dijo, si lo hago por obligación, me ha sido impuesta, o por voluntad, porque me nace, porque quiero hacerlo. Entonces hay dos formas de hacerlo: por libre voluntad, porque le gusta, porque entiendo la necesidad de los demás, así como ya en algún momento la tuve, necesité salvación, pero eso me llegó a través de que alguien me compartió el evangelio, ¿no es cierto? Ahora, la evangelización como tal, como nosotros la conocemos, es un invento divino, no es un invento humano. ¿Sabían eso? Eso no me lo inventé yo. Yo puedo
perfeccionar algo en mí para poder cumplir el mandato divino. El estilo, la forma, eso, cambiar modales o la forma de abordar a las personas, como sea. Pero uno tiene que estar bien siempre pendiente de cómo hago para que esta persona con la cual voy o trabajo o estudio sepa la buena noticia, que eso significa evangelio, sepa la buena noticia de que puede ser salvo a través de Cristo. ¿Cierto? Tengo que tener eso era lo que decía Pablo. Jeremías en algún momento dijo, no quiero saber nada de ti, Dios, no quiero saber nada de tu palabra, no quiero compartir nada, porque siempre que predico o digo alguna cosa, lo único que me gano son problemas. Pero decía él, pero allá dentro de mi corazón sentía, ¿qué sentía? Como un fuego que me quemaba, y no lo pude soportar. Y se quejaba contra Dios incluso, pero Dios no le dijo absolutamente. Antes lo mandó a hacer otra cosa distinta o relacionada con la misión de profeta que tenía. Yo he conocido casos de personas que han trabajado años en una empresa y ni siquiera en esa empresa se enteraron de que era cristiano. Qué tristeza, ¿no? ¿Cómo es posible? Si eso es lo que primero yo tengo que poner por delante. Es lo primero. Cuando uno pasa la entrevista o cuando uno va por primera vez a una empresa, lo primero que tiene que saber es que usted es una persona cristiana. Y es lo que menos se sabe en una empresa. Pueda que sea buen trabajador, no lo estoy dudando. Filipenses 2, Filipenses 1, la carta que escribe a los Filipenses Pablo, él dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ese poder del Espíritu Santo respaldando ahí, creo yo, si interpreté bien ese texto. Ahora, les animo, compartamos el Evangelio. Nos quejamos de que esto está inseguro, de que el gobierno, que Petro, que el otro. Y resulta que todos ellos lo que necesitan es el Evangelio. Porque en vez de estarnos quejando, más bien no oramos como sí recomienda la palabra. ¿No es cierto? Yo les decía el domingo pasado, no importa el Nerón que esté allá, no importa. Usted no se preocupe por eso. Su vida no está en las manos de ellos, aunque suframos las consecuencias de algo, de las decisiones que tomen. Las sufrimos. Y esa es la palabra, las sufrimos. Pero una persona centrada en Cristo, si tocó ir a la cárcel, pues tocó. Pablo, ahí está Pablo diciéndolo. Prisiones, cárceles, azotes, desprecio de los mismos paisanos, decía él. Y a él no le importaba eso, porque él estimaba su vida. No le importaba si lo mataban o no. Ahí mismo en ese capítulo dice, sea que yo viva o sea que yo muera, la palabra del Señor sigue siendo predicada. Sí. Entonces, el valor de su vida la consideraba siempre como una ofrenda al Señor, Sí. ya sea que viva o ya sea que muera. Lo que pasa es que estamos muy preocupados por nuestra vida y nuestra comodidad, ese es el problema. Cosa que a Pablo ya no le preocupaba. Muy cómodos, estamos muy cómodos, siempre estamos, y no está mal, propender por comodidad, por estar bien, etcétera, todo. Pero nosotros somos embajadores de Cristo, ¿no es cierto? Eso lo usa Pablo también. Creo que Pedro también creo que utiliza esa expresión. Somos embajadores. Hemos sido comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que déjense preocupar tanto, mucho más que por usted, por los demás. Ahora, dice Mateo 28, aquí está el mandamiento de la gran comisión. Mateo 28, 18 y 20, por favor, en sus Biblias. La gran comisión. Dice
desde el 16 lo voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Ya lo encontraron? Estoy esperando. Más fácil a veces en la Biblia de papel que en la agenda electrónica, ¿no es cierto? Voy por el 17 ya. Y cuando le vieron, le adoraron. Ese término me llama la atención, porque solamente a Dios se le adora, ¿no es cierto? Dice. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder y toda autoridad. Es decir, Jesús está estableciendo primero sobre qué está fundamentado el mandamiento, sobre su poder y su autoridad. Y basado en eso, Él manda. Toda potestad, téngalo en cuenta, porque nosotros nos vamos al 19 sin digerir esa parte del versículo 18. Oiga bien, el respaldo de la evangelización es este, versículo 18b. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí viene un mandamiento. Y ese es el mandamiento. Hacer parte del mandamiento o un mandamiento. Hacer discípulos, no simpatizantes, no fans, no qué sé yo. Ni simpatizantes ni fans. Discípulos. A Dios le interesa son discípulos. Es decir, el cristiano no hay varias categorías de cristianos. Solamente una sola categoría, discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Eso lo sabemos de memoria. Alguien que dice y hace lo que Cristo manda. Y aquí tenemos un mandamiento. Y dice, ir a ser discípulos no en, sino a todas las naciones. Oiga bien. La nación. Hacer discípulos en las naciones. No. A todas las naciones. El reto es grande, ¿no creen? Ahí hay que, para aportar a ese a todas las naciones, es entender de que es un mandato cultural también, no un mandato y transcultural. Exacto, transcultural y cultural, en el sentido de que no solamente es que cada persona que yo conozca escuche el evangelio y alguna de ellas se convierta y ojalá todas, sino que también la sociedad como un tejido, como una cultura, también se ha transformado. Esta semana yo vi un video bien viejito, como hace 10 años, en donde un señor argentino hacía una explicación de por qué Noruega tiene tanto nivel de vida. Y dentro de lo que él decía, yo capté que básicamente hicieron un pacto nacional. Un pacto nacional en donde sus principios de nación estaban basados en la tradición protestante y en la Biblia. Mire, es un asunto cultural. Exacto. Entonces, no solamente es decirle a la persona que está al lado, hey, deje de pecar, cambie su manera de vivir, sino también, además de eso, ir a las esferas sociales, a la parte de la cultura. La educación, el arte. El congreso, la educación, todo. Casi como la Constitución de los Estados Unidos y de Inglaterra, que está fundamentada en la reforma. Es que casi en Europa, por la reforma, basaron sus constituciones en la cultura del reino. Y la evangelización se trata de eso, de que con la cultura del reino, ir y no incorporar a la cultura del reino de las tinieblas, que esa es la falla, sino transformar y cambiar la cultura del reino de las tinieblas con la cultura del reino de Dios. No hacer una simbiosis como está ocurriendo hoy en día, sino reemplazar, porque el evangelio tiene esa capacidad
no solamente de transformar el alma y la condición espiritual del ser humano, sino que también tiene la capacidad de transformar la cultura, la ecología, el entorno del ser humano. Nosotros solamente nos hemos limitado a la parte del espíritu y lo demás que sigue en desorden. Y ese es el fracaso. Y ese es el fracaso, lo digo, porque estadísticamente, estaba leyendo una estadística, que esa sí tiene más de 30 años, en donde, por ejemplo, las religiones que más crecen en el mundo, encontramos la religión musulmana, los hinduistas, los católicos, y por allá en un cuarto o quinto lugar aparece la religión evangélica, porque la titulan así. Y ese es un fracaso, porque la religión que más debería crecer es la cristiana, y la cristiana evangélica, porque esa tiene verdad. Y tiene verdad absoluta, no tiene verdad medias, como si la tiene la católica, como si la tienen los musulmanes, como si la tiene el hinduismo. Porque imagínense, mientras que los musulmanes están creciendo alrededor de un 700%, nosotros estamos por ahí alrededor de un 300 y pico %. No tengo los datos exactos. Entonces, ahí es como para decir uno, algo está pasando en la iglesia. Y otra cosa es que estadísticamente, y digamos que en cuanto a misionológicamente, se estudia de que una población que tenga más del 1% de cristianos dentro de su cultura, dentro de la nación, se espera que dentro de unos 25 años el cristianismo sea la fuerza más dominante de ese país. ¿Y no lo es? Y no lo es. Ejemplo de, por ejemplo, nosotros. Estados Unidos. O Estados Unidos. O inclusive también se dice que se supone que con tal mayorías que se deben crear, que más del 25, el 30%, una nación de acuerdo a la Biblia, tendría que estar transformada también en los problemas estructurales de la sociedad: pobreza, desigualdad, corrupción, injusticia. Pero resulta que aquí, por ejemplo, en Colombia, somos alrededor del 20% de creyentes en Jesús en Colombia, pero llevamos ¿cuántos? 100, 200 años siendo nación y no hemos podido solucionar los problemas. ¿Pero por qué? Porque no se está predicando el evangelio aún, a pesar de que somos tantos. Ahora, el problema no es del evangelio, es de los evangelistas. Ahora, aquí hay gente que odia a Uribe. Quieren matar a Uribe. Uribe dijo que los cristianos de Colombia, en algún momento lo dijo, es la única reserva moral del país. Y suena bonito, y lo es, pero tiene una verdad fundamental, que es parte de lo que tú acabas de decir, que una nación o una familia en donde el cristianismo haya cristianos, eso no solamente es una reserva, sino es también como la herramienta que usa el Espíritu Santo para frenar la maldad en un individuo, en una familia o en una sociedad. Y esa reserva moral y espiritual, como nosotros la podemos definir, es la que le permite a una nación con principios, tener principios y tener valores, y que no nos pase lo que está pasando, el degeneramiento moral que hay en una sociedad como la nuestra, en donde el primero que sale es Dios, el que sacan es a Dios. Ya a Dios no se le menciona en los matrimonios, ya a Dios no se le menciona en el trabajo, en el gobierno, no se le puede mencionar. Entonces, cuando se le saca a Dios del lugar que le corresponde, la sociedad se desmorona. Es cuestión de tiempo para que terminemos como están terminando, y estamos recorriendo el camino como Venezuela, como
como Cuba, como China, como Rusia, en donde hablar de Dios es hablar de la peste. También quería agregar algo. Yo lo estuve leyendo por ahí, no me acuerdo exactamente el libro, precisamente a raíz de eso, de que por qué crece más la religión musulmana, por qué crece más los hinduismo y el cristianismo, en lugar de disminuir estadísticamente, más se disminuye. Fuera de que no evangelizamos, también hay que ver otra cosa, es que dice este autor que los musulmanes son los que más crecen y también ellos, digamos, como que han pensado mejor las cosas que nosotros. la hacen mejor que nosotros. Y entre esas cosas que hacen mejor está el número de población. ¿A qué se refiere? A que mientras los musulmanes crecen, no sé qué proporción, por familia tienen alrededor promedio entre 7 y 10 hijos. Sí. Los occidentales, en este caso la parte católica y cristiana, en lugar de aumentar el número de hijos, disminuimos. El promedio en Occidente es de 1.3 hijos. No llegamos ni siquiera a 2. Sí. Es decir, de dos personas, uno y uno poquito. Uno más el perro. Exacto. En cambio, los musulmanes promedio 10, de 20. 7 a 10. Sí, señor. Y fuera de eso, ellos crean un éxodo masivo. Ellos dicen, pero ya es hora de que a toda esta gente que se está formando del país, saquémoslas y mandémoslas al mundo. Entre esos está, por ejemplo, Turquía, que ha mandado ya, ha sacado un éxodo, ya sabe a dónde están llegando, a Europa, A Inglaterra. a Francia. Francia hoy día es musulmán. Estaba yo leyendo que Francia es un país de viejos. En Francia las parejas ya no siquiera tienen hijos, ya ni siquiera tienen un hijo. Francia y la mayoría de Europa ya son viejos, no hay jóvenes, no hay ni quien trabaje. ¿Y qué pasa? Estos países musulmanes crean éxodos. Se me van de acá toda esa gente y los sacan, los expulsan del país para que pueblen todo el mundo, para que lleven el evangelio de ellos. Es decir, tienen más visión del reino que los mismos cristianos evangélicos. Francia estaba leyendo también y en noticias me lo confirmaron. Francia está lleno de todos esos, de por allá de Turquía, de Arabia Saudita, de Arabia, de todo eso que está así, y son, las sinagogas han aumentado un 100 y pico %. Claro. Las iglesias católicas las están cerrando. No, las iglesias católicas son museos desde hace rato. Y las iglesias cristianas escasamente son 2 o 3 personas que se... ¿Y sabes desde dónde vino el colapso? Cuando alguien dijo, ustedes sabrán ahora quién lo dijo, Dios ha muerto, viva el hombre. ¿Ah? Está Nietzsche o Nietzsche. Entonces, con esa proclama que comenzó, y eso es del siglo XVIII, no, perdón, XX, a principios casi de siglo. Esa proclama famosa empezó a minar el cristianismo, y lo que es Europa hoy es el resultado de esa proclama. Es decir, tuvo más peso eso que el evangelio mismo. Entonces, hermano, tenemos un reto grande para avanzar un poco más. Tenemos un reto grande. Los musulmanes dicen que el éxito de los musulmanes y los hebreos, los judíos, con su religión, se debe a que ellos no han divorciado, como si lo hemos hecho acá en Occidente. Ese es un problema de Occidente. Porque para ellos su religión es un estilo de vida. ¿Me entiende usted? Y eso es lo que está encarnado en la Biblia con la palabra de Dios y con el Evangelio. Tiene que ser un estilo de vida. Acá el ser cristiano puede ser algo opcional y vivir el Evangelio
del reino, de acuerdo a como lo manda el Señor, del domingo o para cierta X reunioncita que se haga, incluso el grupo casero, que se haga por ahí entre semanas. Mientras tanto, se puede vivir como se le dé la gana. ¿Entienden? Y el domingo ya están pronto a pasar a un santurón, o son santurones. Ellos no. Ellos hacen de su religión un estilo de vida que le toca lo interior, la familia, en la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas, y eso es así es el espíritu del verdadero evangelio. Transforma la vida de la persona, pero transforma su entorno. Y por eso es que yo se lo nombro mucho. Este hombre de David Stickle lo dice en su libro de cómo renovar la mente de las personas, cómo ganar la batalla en la mente de los hombres. Porque él dice, ese es el éxito de los musulmanes, de los hinduistas, de los ortodoxistas esos que hay. Porque ellos han hecho de la religión un estilo de vida. Nosotros no. Nosotros aprendimos a ortodoxar. Por eso es que los demás salen de la iglesia, se van al cumpleaños y van a echar la vida. ¿Sí entienden? ¿Saben qué? Y más entendido algo que les voy a leer ahora, que dice el poder del evangelio. Aparte le da pena de hablar de Cristo. Entonces, esto en realidad es una correa. Yo diría, usando el estilo de la carta que hemos leído, las 7 cartas, que el Señor le dice a cada iglesia cada cosa en particular. Yo pensaría que nosotros, el Señor nos tendría que decir más o menos esto. Si nos tendría que señalar algo, que creo que tendría muchas cosas que señalarnos, porque tengo contra ti, ¿te acuerdas del lenguaje ese? ¿Qué? Que has dejado tu primer amor, que aceptas la cosa, que aceptas la otra, que tienes la doctrina de esta y la doctrina, tu propia doctrina, tu propio evangelio, tu propio salvador, eso es idolatría. Que tienes, ¿qué más? que te crees muchas cosas, Que te crees y no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego, cojo, sordo, loco. Algunas se las agregué yo. Y tengo contra ti que si no está el primer amor, has dejado de predicar el evangelio. Porque yo he visto en clasificaciones de iglesia cristiana, no, es que esa es una iglesia misionera. ¿Y la otra qué es? ¿De dónde sacamos esas categorías? Toda iglesia cristiana tiene que ser misionera. Toda iglesia cristiana tiene que ser misionera, hermano. Toda. No importa si es bautista, si es adventista, si es presbiteriana, si es pentecostal, porque pareciera que las que son misioneras son las pentecostales. Las otras son acartonadas y tirando más a católicas que a otra cosa, porque sus ritos se parecen mucho. No se puede aplaudir, no se puede cantar, usted no puede moverse un poquito porque ya está en vez de adorando, bailando, el legalismo los está matando, etcétera, etcétera. Eso es también un problema de concepción errado de misión, porque creemos que la misión es aquel loco que se va a la selva, Sí. a África, a predicar el evangelio. Eso es misión, pero también es misión el predicarle al vecino. Es misión el lugar en donde yo estoy, la universidad, el trabajo, el barrio, el parque, Transmilenio, Exactamente. El cristiano irresponsable que llamo yo, que ese que va a la selva, que va a la China, al Japón, ¿sí? Y deja a la China acá con los chinos, ese es el cristiano irresponsable. Ese misionero es un llamado específico. Diríamos, dentro del llamado hay esos llamados específicos, porque yo te llamo para que te vayas, qué sé yo, a La Guajira. Gloria a Dios, se va para La Guajira. No es que el Señor me llamó de misionero a Malasia, pero está tratando de irse a Malasia para dejar a la mujer y los hijos. Eso no tiene sentido, hermano. Eso
Ese no es llamado de Dios. Dios no llama así, de esa manera. Si tú eres un hombre casado, llama familia. Si tú eres un hombre soltero como Pablo, gloria a Dios también por eso, tiene más libertad, etc. Eso lo dice Pablo muy claramente aquí en la Escritura. De manera que, hermano, el reto es de la Gran Comisión. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene esta otra palabrita, este verbo que aparece aquí en el 20. Enseñándoles, oiga bien, que esa es una cosa que necesita más tiempo, se necesita más sacrificio, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay una garantía que el Señor no nos va a abandonar. Aquí la hay. ¿Sí o no? Entonces, y predicar, enseñar, y enseñar algo específico, no cualquier cosa. Porque hoy, ese es el problema de hoy en día también, se enseña cualquier barbaridad y dicen que eso es discipulado. Yo he visto manuales de discipulado y se enseña la doctrina de esa denominación. Pero lo que se enseña y lo que se debe enseñar es la palabra de Dios. Yo les voy a demostrar con la misma escritura, he hecho un pequeño estudio para que ustedes se den cuenta que esto de enseñar, de discipular, eso es más viejo que caminar a pie. Porque en la cultura hebrea, eso de hacer de la vida lo que se cree, eso es viejo, hermano. Esto que Jesús enseñó no es nuevo. Lo nuevo es que solamente evangelio y discipulado aparecen en el Nuevo Testamento, yo te lo acepto, pero el estilo, la forma, el método, eso es algo que viene ensayado desde los tiempos remotos, hermano, desde la misma creación del hombre. Eso está implícito en la creación, en donde el temor a Dios, el obedecer la palabra, es algo que hizo Moisés, lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hicieron reyes de Israel, lo hizo David. O sea, esa forma, ese estilo de discipulado que el Señor está dando aquí como ya estableciendo como una orden, porque lo nuevo también es que el Evangelio centra todo en la persona de Jesús, ¿no es cierto? El eje central de nuestra predicación del Evangelio es la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento no era así, era la ley de Jehová. Y la ley de Jehová predicaba a Cristo también, de alguna manera, proféticamente hablando. Pero ese método de discipulado, de ir y compartir la palabra, es un método ensayado desde hace, eso no se lo inventaron ni la iglesia primitiva, ni siquiera diríamos que se lo inventó Pedro, Pablo, no, eso no se lo inventaron ellos, es un método divino, encarnado en la ley de Jehová. Si usted mira bien las recomendaciones que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí cuando le dio la ley, lo primero que le dijo, esta es la ley y esto tienes que enseñárselo al pueblo, para que vivan y para que les vaya bien en todo lo que emprendan. Entonces, ahí está la bendición. Aquí la Gran Comisión tiene una bendición, una gran bendición. La primera es la salvación. Y segundo, de que esa salvación puede cambiar todo, porque el Evangelio tiene ese poder para cambiar. Entonces, vamos, esa es la Gran Comisión según San Mateo. A mí me gusta siempre la de Marcos. No es que esté mal esta, sino que la de Marcos a mí me gusta mucho porque la de Marcos sí lleva a la persona a definirse. Y le dijo, Marcos 15, 18, dice, Mateo Marcos 15, 18, búsquenla. Le voy a pedir un favor, a las 12 me cortan, por favor. A las 12. No quiero pasar. Prefiero dividir el tema en dos. Marcos 15, Marcos tiene 15, sí. Sí, claro.
No, 16, Marcos 16, 15, 16, 17 y 18. Y también este mismo título, Jesús comisiona a los apóstoles, gran comisión. Dice, y les dijo, 15, y por todo el mundo, ¿por dónde hay que ir? Por todo el mundo. ¿Y usted a dónde va? Andar. De aquí a la casa y de la casa acá, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es condicional, ¿no? El creer y bautizarse para ser salvo. Mas el que no creyere será condenado. El 17 y 18, que no lo tiene la de Mateo, por eso viene la importancia de los distintos evangelios. Y estas señales, oiga bien, seguirán, no van delante, seguirán a los que creen. ¿Qué pasará? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un loco que creyó mal esta palabra dijo, miren lo que dice aquí, que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y cogió el veneno y se lo tomó y lo enterraron como al día siguiente. Porque eso es tentar a Dios, eso no es lo que el Señor dijo. Mientras tú vas, como le pasó, por ejemplo, Pablo en la isla de Malta, ¿se acuerdan que lo picó una víbora? Él estaba en su viaje misionero, aunque iba encarcelado para Roma. Pablo no iba de preso a Roma, sino de misionero a Roma, porque en su espíritu eso era lo que había en él. Y lo picó la víbora, y ahí estaban los de Malta. ¿A qué hora se va a poner tieso y se va a morir? Es si de pronto, en esas circunstancias hostiles, adversas, tú vas a un lugar y hay alguien que odia el evangelio y simplemente ahí disimuladamente puso cianuro en el almuerzo o en el jugo de limón, y tú te lo tomaste. En esas circunstancias que dice la palabra, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Pero no es que, mire, el Señor dijo aquí, el cianuro. Y ahí quedó. Entonces, hay veces que se interpreta mal el evangelio. Eso es suicidio. Eso es un loco, digo yo. Entonces, el Señor prometió que cuando dijo que estaría con nosotros, es para esto. Para guardarnos, para guiarnos, así como el Señor le dijo, no vayas a ese lugar a predicar, yo te necesito en este otro lugar. Luego nos dice que hay que ir a todo el mundo. Pablo no se puso a discutir, Pablo era guiado por el Espíritu Santo, porque esa es una característica de la predicación. Detrás de todo esto está el Señor, la Trinidad completa está detrás tuyo, respaldando su palabra para poder producir el cambio de conversión en esa otra persona. ¿Sabían? Tú no puedes, tú no tienes la capacidad de convertir a nadie. Tus argumentos no sirven. El que tiene el poder para convertir es el Evangelio, es la persona de Cristo. Ese sí puede convertir, ese sí puede sanar, ese sí puede liberar. Entonces, aquí tenemos al apóstol, el evangelista Marcos, más bien, dando la gran comisión, diciendo de una manera muy clara, vayan, ustedes no tienen la obligación de obligar a nadie a convertirse, prediquen el evangelio, predíquenlo, predica y predica. Alguien le dijo así a otro, ¿qué hago? Predica y predica. Así sea con tu silencio, predica. Y esa es la obligación que nosotros tenemos. Indistintamente que se llame esta iglesia o esta otra iglesia, Filadelfia, Éfeso,
no importa. Predica la palabra. Ahora, Romanos 1, 16 y 17, porque quiero resaltar un poquito más estos versículos del evangelista Marcos 17 y 18, del poder del evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo. Esa palabrita a mí me llamó la atención, porque ese es el problema que nosotros tenemos, que en sí nos avergonzamos. Si nos preguntan, ¿tú eres cristiano? No decimos de una, sino que dudamos. Ustedes, y si te dicen evangélico, peor. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga bien la convicción de Pablo. Porque es que, vuelvo a leer, porque aquí que la intención no es ir rápido, sino digerir un poco. Pablo, oiga bien, vine a esperar un tico. Estoy dando a entender que la convicción del apóstol Pablo, él era un convencido del poder del evangelio. Y no solo tanto por lo que veían hacer en otros, sino por lo que el evangelio hizo en sí mismo. Eso se llama testimonio. Porque Pablo era un judío reconvencido también. Pablo era un convencido de lo que él creía. Cuando era judío, era un reconvencido, al punto de que salió a apresar cristianos. Y dice que aventajaba a los de su propia nación, criado a los pies de Gamaliel. O sea, era un judío de raca mandaca, como dicen en mi tierra, de hueso colorado. Y cuando el evangelio le llegó a él, porque se le presentó el Señor Jesús personalmente, él, basado en eso, y en lo que vio también en su misma sanidad cuando quedó ciego, dice, no, el evangelio es algo poderoso. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio porque poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio tiene el poder de salvar. De salvar del diablo, de salvar del pecado, de salvar del infierno, de salvar en todo lo que implique esa palabra. Es más, salvación en las anteriores versiones no era salud. Salvación decía era más bien salud, dando a entender salud física y espiritual. El evangelio tiene ese poder, física y espiritual. Por eso los milagros ocurren todavía. Que Dios es el mismo y tiene el poder para hacerlo. Y también dice al judío primeramente y también al griego. Pareciera un asunto cultural, pero aquí era cómo se clasificaban a la gente antes. Para los judíos, los griegos eran gentiles. Y el mundo, espiritualmente hablando, está dividido en esas dos clases. ¿Sí? El que cree y el que no cree, como dice Marcos, el que creyera, el que no, tal. El mundo está dividido en esos dos, como la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y el antes de Cristo no solamente es para marcar los hitos de la historia, sino también para marcar las vidas. Su vida tiene que definirse entre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Porque Cristo fue el que hizo la diferencia. Cristo es el que hace la diferencia. ¿Me entienden? Entonces, los que viven la vida cristiana hoy, con el espejo retrovisor y anhelando y viviendo todavía con lo que era de antes de Cristo, son los que tienen problemas con el pecado hoy. Todo lo considero basura, decía el apóstol Pablo. Todo eso que yo era, lo que yo creía, lo que yo hacía, todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Imagínense la visión del apóstol Pablo, de allí que nadie lo haya igualado.
Y entonces Pablo reconocía el poder del Evangelio. Eso que dice Marcos ahí, en mi nombre echarán fuera del poder del Evangelio. Para liberar, para nuevas lenguas, para poder comunicar el lenguaje del Evangelio. Venenos, serpientes, salud. O sea, dice que hay una salud espiritual y hay una salud física, salvación y salud y ser guardado del mal, como dice un salmo, porque si tu pie no tropieza en piedra, ese salmo, mire que está implícito aquí. Entonces, este texto de Romanos, en donde lo que destrozaron las escrituras con títulos y capítulos y versículos, hasta lo pusieron bien, ¿no? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Entonces, esa herramienta que Dios te ha dado, esa orden, ese mandamiento que el Señor te ha dado, tiene un poder, es una bomba atómica para el diablo y sus demonios, porque sencillamente tiene el poder de arrebatarle la vida perdida de una persona de las garras mismas de Satanás. ¿O no? Porque no me digan que Jesús no venció a Satanás en la cruz. No me digan que usted no cree eso. Entonces mira hasta dónde el alcance de esa obra, el poder que tiene de arrebatarle a Satanás de las manos. Y acuérdense que en el Apocalipsis capítulo 1 el Señor dijo: he aquí yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, del Hades y del infierno. Del Hades, ¿no? Y el que tiene la llave, ¿qué tiene? Poder. ¿Y qué más tiene? Autoridad. ¿Y qué más tiene? Dominio. Y dominio absoluto. Toda potestad ha sido. Ahí está. Toda. Ahí lo dice claramente la Gran Comisión. Toda potestad. Todo derecho, toda autoridad. No hay nadie que se pueda interponer y que pueda prevalecer contra mí. Y yo voy a estar con ustedes. Entonces, con nosotros, ¿quién está? ¿El vencedor o el perdedor? Entonces, son cosas que tenemos que... Eso es chip. Hay que empezar a cambiarlos. Entonces, esa capacidad que tiene el Evangelio de salvar, de sanar y de liberar y de traer todo tipo de bendiciones es lo que el Señor ha entregado en las manos de la iglesia. Porque así como lo entendía Jesús y los apóstoles, incluyendo a Pablo, es la forma como nosotros también debemos predicar el Evangelio hoy. Eso no era algo, ese poder y esa capacidad no era algo que pertenecía exclusivamente a la iglesia primitiva, no. Es el poder que el Señor le entregó a la iglesia hasta que Él venga por segunda vez. Por eso los que dudan de los milagros, de que no hay apóstoles todavía, eso es mentira. Porque la iglesia va a tener que seguir funcionando con el modelo que el Señor estableció desde el principio. Es un modelo ensayado una y mil veces, funciona. ¿Ah? Es un modelo probado, es transcultural, va por encima de la raza, ni judío ni griego, no importa. El Evangelio lo puede salvar a todos, lo puede transformar a todos. Y me acordé de un versículo: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Creo que es un salmo, ¿no? En un salmo, no es un salmo, sino que está dentro de un salmo. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Como decía aquí, Jehová. Porque una nación que tiene palabra de Dios, que tiene evangelio, es una nación poderosa. Por eso Israel lo es, a pesar de sus desaciertos. Porque todavía fundamentan todo en la palabra de Dios. Su cultura está permeada por principios del reino. Y eso funciona en todas en los ámbitos. Si usted mira los principios de los judíos para la parte de la economía y de la ecología, oiga, impresionante. Como ellos son, a pesar de ser un país de 6 millones de habitantes con Juan Carlos y Betty y los hijos, porque no alcanzan, como un país de 6 millones de habitantes puede ser
una de las naciones más poderosas de la tierra. Y sí, está respaldado por la palabra de Dios. Por eso es que son lo que son. Y ellos manejan su economía, su cultura, su religión, su familia, de acuerdo a la palabra de Dios, a pesar de los desaciertos. Y el mayor desacierto es rechazar a Cristo. Imagínense. Sin embargo, miren, donde quiera que los principios del reino se pongan en práctica, funcionan. Hasta en las tinieblas. Es decir, el poder del evangelio, el poder de la palabra, la capacidad de Dios. Entonces, mi énfasis hoy es no desconocer la evangelización anclada en la palabra de Dios. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque es que hoy se predica un evangelio que está anclado en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios. Ese evangelio de la gracia barata, de la gracia sin demandas, de la gracia sin ley, de la gracia sin palabra de Dios, no salva a nadie, no tiene ningún poder. Ese es un poder que ha desaparecido el tipo de evangelio, algún tipo de evangelio que se predica hoy en día. No estoy diciendo porque Dios es soberano y Él en cualquier lugar, incluso dentro de esas iglesias en donde se predica más el evangelio de la prosperidad que el evangelio del reino, aún en esas iglesias hay personas que son honestas, cristianas de verdad, que ven la vida de una manera como Dios la ve, ¿no es cierto? Que no están preocupados solamente por las bendiciones y por la plata, ¿no? Entonces, toda evangelización, no importa el entorno cultural donde toque, que centre su predicación en Cristo, tiene posibilidades de ser salvo. O toda persona en lo individual. Porque mi deber es presentar a Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que Pablo, la preocupación de Pablo era esa. Que Cristo sea formado y presentado. Y eso hay que aprender a hacerlo. Hay que preocuparse. Bueno, si a mí me cuesta trabajo presentar a Cristo, bueno, lea, estudie. Eso hay tanta información para eso. ¿Cómo presentar a Cristo? ¿Cómo evangelizar? ¿Qué debo decir? A veces yo me he encontrado en situaciones en donde no sé qué hacer. Yo digo, Señor, ¿cómo? Estoy hablando con la persona y sin embargo no encuentro la forma de llegarle a esa persona con una palabra. Hay que orar. Hay que orar. La semana pasada yo estaba en un lavadero de carros y había una señora que estaba en la misma situación ahí parada esperando el carro. Y yo estaba hablando con un señor de una moto y yo vi que la señora estaba escuchando y el de la moto le terminaron su moto y se fue. Yo dije, ahora me quedó la señora esta, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor? Y como parte del tema con el señor era algo del COVID, la señora como que le estaba parando bolas del asunto y decía, Señor, pero no hablarle de COVID, ¿para qué le hablo de COVID? Yo quiero hablarle de ti. Y comencé a hablar con la señora. Entonces yo le digo, Señor, dame una estrategia. ¿Será que el Espíritu Santo no es el mejor estratega que hay en todo el universo y sus alrededores? Como decía alguien. Entonces yo dije, Señor, dame la estrategia. Y entonces yo me paré así en la calle, ahí en San Cipriano, y le dije, Señor, mire, cuando yo llegué, ese carro ya estaba ahí. ¿Ese es su carro? Le dijo, sí. Le dije, vean. Y le digo, mire, llevo 45 minutos de estar aquí y ese señor me está haciendo ese carro. Digo, tremendo, cómo lavan de bien. Yo dije, esta es la forma. Bien, yo no le dije nada de evangelio, no le dije nada de Biblia, pero estaba tratando de sanar, ¿qué? Lo que llaman romper el hielo. Y ahí comenzamos a hablar del carro y yo empecé a lavarlo del carro y todas las cosas, pero yo dije, esta es la oportunidad.
hasta que le pude, después de tanto tiempo, en poco tiempo más, casi una hora más, yo le pude hablar del Señor. ¿Me entiende? Entonces uno, bueno, yo no sé si esa señora no tomó ninguna decisión, no se convirtió, no se arrodilló en la calle, no hizo nada de eso, a otro lo hará, no sé. Pero allá adentro, usted tiene que dejarle la semilla que tiene la capacidad y el poder de que de pronto cuando ella llegue a su casa en una situación adversa, se acuerde, oiga, me acuerdo que el loco este me dijo esto y esto. Porque normalmente la gente se expresa de esa manera. Es decir, no perdamos la oportunidad. A mí me tocó así, bueno, a usted de pronto le toca de otra manera, pero tienen un vecino, el de arriba, el de abajo, el del lado, y en vez de andar quejándose de los tacones y quejándose del perro, hombre, predíquenle el evangelio, pero señora, mire que ese perro tan puerco. Pues sí, todos los perros son puercos. Pero en vez de estar quejándosele, ¿por qué no le predica el evangelio? Si esa es su obligación. Ignore lo demás como nos ha tocado con nosotros, con los perritos que nos cubren la mina quiebrapatas con el tapete. Entonces uno pues ahí tiene que tener en cuenta es primero salvación. Después le reclamo lo que yo sé que está mal. Eso no quiere decir que uno, si hay un vecino que te hace bulla con la música el domingo a las 4 de la mañana, tóquele la puerta, mi hermano, mire, la ley, ¿sabe qué dice la ley? O no nos ha dejado dormir, pero siempre, mire, a mí siempre me ha machucado en costeño lo de con misericordia y con verdad se corrige el pecador. Con misericordia y con verdad. Las dos juntas. Pero verdad sin misericordia no funciona. No funciona. Y yo soy más cruel. Yo pretendo ser más justo que Dios. Pero ¿qué puede esperar si son del mundo? Dígame, yo pregunto, ¿qué puede esperar usted de ese y de esa si son del mundo? ¿Qué puede esperar? Males, traiciones, injusticias, grosería. Es lo menos, porque eso es lo de ellos. Pero lo mío es otra cosa. Entonces, es que tú eres un y tú también, y empieza uno por, hermano, olvídese, ese evangelio no funciona. Entonces, es fundamental que en la predicación del evangelio de salvación, Cristo sea el centro. Porque a mí se me han acercado personas que son, dígame una, cualquiera, de las grandes que hay por ahí. Una grande, para no... Darío Mosque se llama Casa sobre la Roca, por ejemplo. Y hermano, eso predican lindísimo, que el lugar, el número de asientos que tienen, el sonido, y ni qué decir del pastor. El apóstol. Yo tengo una Lo que compañera, usted quiera. que si yo no le decía apóstol ¿A Darío? al pastor de ella, allá donde ella me ponía bravo. Ah, claro. Porque yo le decía, es que es un pastor, el apóstol, el apóstol. Aclaración. Entonces usted oye a esas personas Tú lo has dicho. y entonces uno dice, por lo menos está haciendo más que yo, por lo menos está predicando algo, pero no hablan de Cristo. Hablan de su iglesia, de lo bonita que es su iglesia, de lo grande que es su iglesia y de lo poderoso que es el pastor, y etcétera, 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 pero no hablan de Cristo, no le dan la gloria a Dios. Entonces el asunto es el centro de la predicación. En la ley era la palabra de Dios, la ley de Jehová, el Padre, el Dios Todopoderoso. Y en la gracia es la palabra encarnada. ¿Y quién es la palabra encarnada? Juan 1. Cristo, el Verbo. Entonces uno tiene que reducir su discurso, porque la gente anda afanada a tratar de presentarle a Cristo lo que más que pueda. Hay un método que utilizan los evangelistas en los buses.
Esos no son como los venezolanos vendiendo chucherías en los buses. 1 hora. No, que yo tenía la papa así, de esta manera, entonces que mi familia. No, los evangelistas en los buses son muy prácticos, yo los he visto y los he escuchado. Y ellos en cuestión de segundos, 30 segundos, 1 minuto, te hablan de Cristo. Algunos simplemente cantan una canción, pero es una canción que exalta a Cristo. O sea, estrategias, métodos, hay muchos. Usted verá, así como me tocó a mí en el bus o con la señora esta, bueno, usted buscará otra manera con la que le tocó ocasionalmente ahí de lado. O la compañera de trabajo que la tiene 12 horas todo el día y lleva 10 años y no sabe que es cristiana. Eso es un fracaso. Algo está fallando de adentro del corazón. ¿O qué le da pena decir que es cristiano? ¿A usted le da pena decir que es cristiano? Por favor, ¿usted se avergüenza de Cristo? Bueno, y entonces, ¿por qué en el trabajo nunca sabe que lleva 10 años allí, ya se está pensionando, y se va a pensionar y se va a jubilar, y nunca supieron que era cristiano? Ay, yo no sabía. Así yo conocí varios casos así. Entonces Jesús le ordenó enseñarles doctrina, cuando dice enseñándoles, ¿cierto? Eso indica el papel que juega la palabra de Dios en la predicación. Porque es que el poder, así como decimos, el poder está en Cristo, pero es que el poder está en la palabra. Cristo es la palabra encarnada, por supuesto, pero el poder está en la palabra. La palabra es la que tiene el poder de convertir el alma, el poder de resurrección, el poder para poder producir convicción y conversión está en la palabra. Por eso el que convierte es Él, yo no. Y eso es lo que más escasea hoy en día, la palabra de Dios en la predicación, palabra de Dios. Cuando yo, por ejemplo, digo, es que Dios dice, yo estoy estableciendo una norma que es universal, que puede ser incluso creacional, como por ejemplo el matrimonio, que es del orden creacional. No, que la ley de la república y que la no sé qué, y que la no sé qué, y que la constitución y que la corte dice. Yo, que soy cristiano, ¿qué digo? Sí, fulano, la corte, el presidente, el abogado, el juez dice, pero la palabra de Dios dice, y yo establezco inmediatamente el parámetro eterno, y ahí es donde yo voy a tener el respaldo de Dios. Cuando yo pongo por delante la palabra de Dios, los impíos patalean, pero no se tendrían que imponer. Porque ¿quién tiene la razón? ¿El que tiene la palabra de Dios o el que no tiene, o el que legisla la palabra de Dios? Sea pastor incluso. Entonces, la palabra, yo tengo que convencerme como Pablo del poder del evangelio, del poder de la palabra, de la capacidad que tiene. Y ese es el legado que el Señor me ha dado. Por lo tanto, si no se convierte, ese no es mi problema. Hay que dejar esa semilla sembrada, la parábola del sembrador, hay que dejarla sembrada, y puede pasar que por allá en 200 años esa persona reacciona y dice, uy, me acuerdo, y ese me acuerdo es el resultado de la obra del Espíritu Santo, produciendo fruto de esa palabra que fue sembrada hace miles de años, o 100 años, o un día, o un mes, ¿no es cierto? Le pasó a los discípulos como líderes institucionales. Si yo no estoy dispuesta a entregar mi vida por eso, ¿qué clase de conversión tengo? Porque es que cuando yo estoy dispuesta a morir por Cristo, en el sentido físico y también diariamente, yo estoy dispuesta a todo. Pero si yo tengo el evangelio, como usted dice así, no, yo debo ser consciente de que debo morir por Cristo. O sea, eso es algo que revoluciona. Sí, amén. Morir. Amén. Yo tengo que morir al pecado, tengo que morir por Cristo. Ser consciente. Sí,
Solo un muerto en Cristo tiene el poder de resucitar y predicar esta buena nueva que se llama Evangelio. Ahora, voy a puntualizar un poquito más lo del Evangelio de la gracia. Porque el Evangelio sin palabra, sin Cristo, sin ley, eso no es gracia. Eso es desgracia. Eso es fracaso. Entonces, el tipo de iglesia que se ve hoy en día, una iglesia liviana, sin principios, incluso ignorante de la palabra de Dios, esa ley, esa salvación sin palabra, sin gracia, se han convertido de religión, se han cambiado de religión, pero su vida no ha cambiado. Esos son cerdos dentro de las iglesias, perdónenme la expresión. Esos son los cerdos que producen un zafarrancho en las iglesias y le dan un mal olor a las iglesias, vienen los malos testimonios. En vez de ser de buen testimonio, como dice el apóstol Pablo a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros por causa de... Pues el evangelio de la gracia es un evangelio anclado, fundamentado en la palabra de Dios. Yo les voy a demostrar eso. Y con el Antiguo Testamento, de cómo siempre a lo largo de toda la historia, cuando se ha predicado la palabra de Dios, ha habido unos cambios en la vida de las personas y en las naciones donde ese evangelio ha sido predicado o esa palabra de Dios ha sido predicada. Entonces tenemos que, porque es que el diablo está haciendo un trabajo desde hace rato. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Imagínense que la palabra de Dios es como un piñón o como un molino que tiene dientes, ¿cierto? Y el poder del evangelio está en esos dientes. Cuando un molino tiene los dientes bien afiladitos, diríamos, mueve lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, para lo que está diseñado ese molino. Yo he visto unas cosas que cogen un carro y se lo tragan entero y lo vuelven nada, en menos de segundos. Bueno, no importa qué clase de molino, no importa qué clase de piñón, pero eso tiene dientes, y eso, el poder está en los dientes. Si usted al evangelio, si usted a la gracia le quita los dientes, ¿qué queda? Un cascarón vacío que produce mucho ruido, pero no tiene la capacidad de salvar a nadie. Y ese es el trabajo de Satanás a lo largo de toda la historia: rebajar la palabra, quitarle los dientes a la palabra, y quitarle los dientes a la palabra es quitarle el poder a la palabra. ¿Ah? Y es allá llega. Jorge Mitiani, en alguno de sus escritos, que a mí me gustan mucho, dijo que el poder del evangelio está en las demandas, no en las ofertas, no en las bendiciones. Eso es consecuencia, porque hoy en día se buscan más las bendiciones, por eso la prosperidad, se busca más el beneficio y no la demanda que te dice. Por ejemplo, Cristo dijo: si alguno, cualquiera, viene a mí y no me ama más que a papá, mamá, padres, hermanos, hijos, esposa, perro, gato, gallina, mascota, lo que usted quiera, y peor aún, y todavía cuando individualizó más la demanda, dijo: y no aborrece aún su propia vida, no es digno de mí. Esas son las demandas del reino. Esa es la demanda para ser salvo. Y por eso pregunté al principio: usted está muy cómodo, usted está muy tranquilo y tiene todo, porque la iglesia, ¿qué iglesia era la que tenía todo? Que el Señor le dijo: la iglesia que yo prediqué, la de la Odisea, la iglesia que tenía todo. Y tú dices, y el Señor con sarcasmo le decía: y tú dices que eres rico, que esto, que lo otro. Y el Señor le dijo:
tienes todo, pero eres un pobre y miserable, desnudo, ciego, sordo, cojo y loco, desventurado. Hermano, eso es un insulto. Pero como vino de la mano del Señor, hay que agachar la cabeza. Ya, entonces, listo. Porque quiero continuar ese próximo domingo para demostrarles que desde la evangelización como tal, la gran comisión como tal, no es un invento nuevo. No es un invento nuevo. Es más, es un mandato de Dios a través de Cristo. Cristo prácticamente cuando cuando resucitó y se acostó en el salón, vea, lo voy a leer acá, ¿no? Juan 20, 24, 22, ¿no? 22, ¿no? 21. Dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la gran comisión. Ahí está. ¿No? O sea, en el corazón. Porque usted a veces se pregunta. ¿No? Bueno, en la gracia, la gente se salva de esta manera. Y yo le pregunto, ¿y cómo se salvaban antes? Antes del Nuevo Testamento. Por la ley. ¿Cómo se? Bueno, por la palabra. Sí, por la palabra. ¿Me entienden? Solo que ya nosotros entendemos hoy en día ese privilegio, no lo tuvieron ellos, nosotros sí, que de entender que hoy la palabra de Cristo. Si nosotros resumimos la gracia así, Cristo, o sea, presentar a Cristo. Pero anteriormente, antes de la gracia, o sea, en la ley, ¿cómo era que se salvaba la gente? Y eso es lo que yo voy a tratar en un pequeño estudio, de demostrarles a ustedes que este sistema de evangelismo, este sistema de llevarle la palabra a Dios a los hombres, es un método que ya existía, ha existido siempre. ¿Sí? Y no fue que Cristo lo perfeccionó, no. Él ya lo estableció como un mandamiento universal, basado en la victoria de Él en la cruz. O sea, quizás eso es lo diferente y eso es lo que caracteriza la gracia, que se fundamenta todo en la obra de la cruz, en la obra de la salvación a través porque dice por fe y por la fe, porque el justo por la fe salvará, y cita a Habacuc del apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16. Entonces, dejemos ahí por esta vez, y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo funcionaba eso de los grupos familiares o grupos caseros, de cómo era que se adoctrinaba en la ley, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué hizo Moisés en el desierto durante 40 años? Cuando el Señor le dio la ley y le dijo, enséñesela a todo el pueblo. ¿Cómo la enseñó? Cuando estableció los jueces, ¿se acuerdan? Por recomendación de Jetro, su suegro. Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Y con la misma pregunta que comencé, termino. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por compartirle de Cristo a su vecino, a su compañero de viaje?